Bueno, soy David Iribe y vamos a hablar sobre el control renal del equilibrio ácido-básico. Hay que tener en cuenta que los riñones controlan el equilibrio ácido-básico excretando orina ácida o básica. La excreción de orina ácida reduce la cantidad de ácido en el líquido extracelular, mientras que la excreción de orina básica elimina bases de este líquido extracelular. El mecanismo por el cual los riñones excretan orina ácida o básica es el siguiente. Hacia los túbulos se filtran grandes cantidades de ion bicarbonato. Si pasan a la orina se extraen envases de sangre y también las células epiteliales de los túbulos secretan hacia las luces tubulares grandes cantidades de hidrogeniones, lo que elimina ácido en la sangre. El organismo produce cerca de 80 miliequivalentes diarios de ácido no volátil que proceden del metabolismo de las proteínas. Se les dice no volátiles porque no son ácido carbónico y pueden eliminarse por los pulmones. Se elimina mediante la excreción renal y filtran 4.320 miliequivalentes de ion bicarbonato al día y en condiciones normales son reabsorbidos por los túbulos con objeto de conservar el principal sistema amortiguador de los líquidos extracelulares. Como el ion bicarbonato debe reaccionar con el ion hidrógeno secretado para formar ácido carbónico antes de que este pueda ser reabsorbido, cada día han de secretarse 4.320 miliequivalentes de hidrogeniones para reabsorber todo el ion bicarbonato filtrado. Teniendo en cuenta los 80 miliequivalentes de hidrogeniones adicionales para eliminar del organismo los ácidos no volátiles producidos cada día, se dice que la secreción diaria es de 4.400 miliequivalentes de hidrogeniones hacia la luz tubular. El líquido extracelular puede estar en dos condiciones, en alcalosis y acidosis. En alcalosis, que es cuando disminuye la concentración de hidrogeniones en el líquido extracelular, los riñones secretan menos hidrogeniones y dejan de reabsorber todos los ion bicarbonato filtrados, lo que aumenta la excreción de este por la orina. En cambio, en acidosis los riñones secretan hidrogeniones adicionales y no excretan ion bicarbonato hacia la orina, sino que reabsorben todo el que se ha filtrado y además producen nuevos iones bicarbonato que se envían de nuevo al líquido extracelular para normalizarlo. Los mecanismos para regular la concentración de hidrogeniones en el líquido extracelular son tres. Primero tenemos la secreción de hidrogeniones, luego la reabsorción de ion bicarbonato filtrado y luego la producción de nuevos ion bicarbonato. Secreción de hidrogeniones y la reabsorción de ion bicarbonato por los túbulos renales. Tiene lugar en casi todas las porciones de los túbulos, exceptuando en las ramas fina ascendente y descendente de la asa de Henle. En la imagen se resume la reabsorción del ion bicarbonato en los túbulos renales. Hay que tener en cuenta que por cada ion bicarbonato que se reabsorbe ha de secretarse un hidrógeno. Cerca del 80-90% de la reabsorción de ion bicarbonato y la secreción de hidrogeniones se produce en los túbulos proximales. En la porción gruesa del ascendente del asa de Henle se reabsorbe otro 10% de ion bicarbonato filtrado. El resto en los túbulos distales y los túbulos colectores. Como podemos ver en la imagen, el 100% es 4.320 miliequivalentes por día de filtración de ion bicarbonato. La reabsorción se da por los siguientes porcentajes. El 15%, que corresponde a 3.672 miliequivalentes al día, se da en los túbulos proximales. El 10% se da en la porción gruesa del asa de Henle, que corresponde a 432 miliequivalentes al día. Y más del 4.9% de la reabsorción ocurre en los túbulos distales y conductos colectores, que corresponden a los iones hidrógeno secretan mediante transporte activo secundario en los segmentos tubulares proximales. Las células epiteliales secretan hidrogeniones hacia la luz tubular mediante un contratransporte de sodio-hidrógeno. La secreción activa secundaria de hidrogeniones está acoplada al transporte de sodio hacia el interior de la célula a través de la membrana luminal. Como ya sabemos, el sodio entra a la célula por acción de la bomba tepeasa sodio y potasio en la membrana vasolateral, que genera un potencial eléctrico negativo y una concentración intracelular de sodio baja. Así que el sodio entra por la luz luminal y permite simultáneamente la salida de hidrogeniones a la luz tubular. Hay que tener en cuenta que alrededor del 95% de bicarbonato que se reabsorbe por este mecanismo requiere la secreción de unos 4.000
miliequivalentes de hidrogeniones diarios hacia las luces tubulares para poder ser reabsorbidos. El proceso de secreción de hidrogeniones logra la reabsorción de ion bicarbonato. El proceso secretor de ion hidrógeno se inicia cuando el CO2 se difunde hacia las células tubulares o se forma a causa del metabolismo de las propias células del epitelio tubular. Después, bajo la influencia de la enzima anidrasa carbónica, el CO2 se combina con agua y forma el ácido carbónico que se disocia en bicarbonato y en ion de hidrógeno. Una vez ya disociado el ácido carbónico dentro de la célula, los iones de hidrógeno pasan desde las células a la luz tubular gracias al contratransporte de sodio-hidrógeno. El ion bicarbonato generado en la célula cuando el ion hidrógeno se disocia del ácido carbónico atraviesa la membrana vasolateral haciendo el líquido del intersticio renal y la célula de los capilares peritubulares. El resultado neto es que por cada hidrógeno secretado hacia la luz tubular entra un ion bicarbonato en la sangre. Los iones de ion bicarbonato filtrado son reabsorbidos gracias a la interacción de los iones hidrógeno en los túbulos. Los iones bicarbonato no atraviesan fácilmente las membranas luminales de las células de los túbulos renales. Esta reabsorción de ion bicarbonato se inicia con una reacción que tiene lugar en los túbulos entre el ion bicarbonato filtrado por el glomérulo y el hidrogenión secretado por las células tubulares para formar ácido carbónico que después se disocia en CO2 y agua. Y se repite el proceso que ya habíamos mencionado anteriormente, en el que el CO2 atraviesa con facilidad la membrana tubular y se difunde instantáneamente hacia las células tubulares, donde se recombina con el agua gracias a la influencia de la anhidrasa carbónica, lo que generará una nueva molécula de ácido carbónico. Este ácido carbónico se disocia a su vez para formar el ion bicarbonato e ion hidrógeno. El ion bicarbonato se difunde a través de la membrana vasolateral hacia el intersticio, donde es captado por la sangre de los capilares peritubulares. El transporte de ion bicarbonato a través de la membrana vasolateral lo facilitan dos mecanismos. El primero, el cotransporte de sodio e iones bicarbonato en los túbulos proximales. Y segundo, tenemos el intercambio de cloro e iones bicarbonato en los últimos segmentos del túbulo proximal, el asa gruesa ascendente de Henle, y en los túbulos y conductos colectores. Los iones bicarbonato se titulan frente a los iones hidrógeno en los túbulos. En condiciones normales, la secreción tubular de hidrogeniones es de unos 4.400 miliequivalentes por día y en la filtración de ion bicarbonato de unos 4.320 miliequivalentes por día. Estos dos iones que entran en los túbulos son casi iguales y se combinan entre ellos para formar CO2 y agua. Por eso se dice que en los túbulos el ion bicarbonato y el ion hidrógeno se titulan normalmente entre sí. El proceso de titulación no es muy exacto, ya que hay habitualmente un ligero exceso de hidrogeniones en los túbulos que se excreta en la orina. Como se verá más adelante, la mayoría de estos hidrogeniones no se excreta en forma de iones hidrógeno libre, sino más bien combinados con otros amortiguadores urinarios, sobre todo fosfato y amoníaco. Bien, el mecanismo básico por el que los riñones corrigen tanto la acidosis como la alcalosis es la titulación incompleta de hidrogeniones frente al ion bicarbonato, lo que lo deja a uno u otro pasar a la orina y por tanto eliminarlo del líquido extracelular. Bien, cuando hay un exceso de ion bicarbonato sobre el ion hidrógeno en la orina, como ocurre en la alcalosis metabólica, el exceso de ion bicarbonato no puede reabsorberse. Luego el exceso de ion bicarbonato se queda en los túbulos y finalmente se excreta en la orina, lo que ayuda a corregir la alcalosis metabólica. En la acidosis hay un exceso de ion hidrógeno sobre los ion bicarbonato, lo que da lugar a una reabsorción completa del ion bicarbonato. El exceso de ion hidrógeno pasa a la orina en combinación con los amortiguadores urinarios, especialmente el fosfato y el amoníaco, y es finalmente excretado en forma de sales. Bueno, eso fue todo. Gracias por su atención y aquí está la bibliografía.